que han tenido un final victorioso. Pero la diferencia entre estos personajes y otros del mundo secular, la diferencia en su victoria fue que fundaron siempre su fe en nuestro Señor Jesucristo. Fundaron su fe en Dios. En este mundo de hoy, en un mundo como el de hoy, nosotros estamos llamados a aferrarnos y a tener fe en nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que nos puede dar la victoria por encima del pecado, nos puede dar la victoria por encima de un mundo en el cual, si tú no marchas a la corriente del mismo, estás desfasado, estás pasado de moda. En este mundo que vivimos, nosotros estamos llamados a hacer luz y a creerle a Dios, a tener fe en Dios, porque su palabra es eterna, vive. Así como Él vive y reina por los siglos de los siglos, así mismo es su palabra. Y nosotros, como hijos de Él, debemos de confiar de que nuestro Dios no es un Dios de una simple mención, es un Dios de realidad. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y por los siglos de los siglos. Confía en Él. Inclinemos el rostro. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más nos presentamos ante tu presencia. No como justos, Señor, sino como pecadores que necesitamos de tu bondad, necesitamos de tu misericordia, necesitamos de tu compasión para poder salir victoriosos sobre el mal que reina y que abunda alrededor de nosotros. Señor, muéstranos en nuestro caminar el propósito que tú tienes para con cada una de nuestras vidas. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quisiera comenzar con uno de estos personajes que hoy por hoy es llamado el padre de la fe. Ya deben de saber a quién me refiero. Quiero comenzar con Abraham. En un principio era llamado Abraham, luego más adelante fue llamado Abraham porque se iba a cumplir en él la promesa que Dios había hecho de multiplicarlo y de henchir la tierra por su generación y también por su descendencia, por su simiente. Más adelante fue llamado Abraham, padre de la fe. Si Abraham hoy por hoy es llamado padre de la fe, y ese nombre y ese título no se lo damos nosotros, se lo dio Dios. Fue llamado padre de la fe porque en un tiempo donde era difícil creerle a Dios, él creyó en la palabra de Dios. Él creyó en el propósito que Dios tenía para con su vida. Él sabía que si Dios lo estaba llamando era porque tenía algo grande para con su vida, tenía algo grande para con su descendencia. Si no, en el desarrollo de la historia nosotros no podemos dar cuenta de que de ahí, de la simiente de Abraham, es que viene el hijo de Dios, el que dio la vida por cada uno de nosotros para que nosotros fuéramos salvos del pecado. Hemos visto que desde el principio Satanás ha tratado de desviar el propósito que Dios ha tenido para con cada uno de sus hijos. Primero lo hizo introduciéndose con el pecado mediante nuestros primeros padres, mediante la primera pareja Adán y Eva por el Edén. El propósito de Dios para con cada uno de sus hijos fue siempre que vivieran en paz y en armonía y que tuvieran una relación de padre a hijo, como dicen face to face, que le tuvieran cerca de su padre y el poder tener una comunicación directa con sus hijos. Esa comunicación se vio malograda en una época de la historia de este mundo cuando mediante nuestros padres se introdujo el pecado en el Edén. Ese puente fue roto, pero damos gloria a Dios porque Dios siempre ha tenido un plan B. Cuando tú crees que tu vida ha llegado al final, ahí es cuando Dios comienza a trabajar. No creas que todo lo que ha pasado, todo lo que has pasado es motivo de frustración. Si Dios ha permitido
que tú pases por momentos difíciles, por dificultades, dale gloria a Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todas las cosas obran para bien a los que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Quisiera comenzar diciendo, leyendo Génesis 12, vayamos a Génesis 12, versículo 1 en adelante. Génesis 12, versículo 1 en adelante. Y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Podemos ver el primer factor aquí ejecutado. ¿Cuál fue el primer factor? ¿Cuál fue la primera ordenanza que le dio a Abraham Dios? Sal de la tierra, sal de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Primero, Dios le dice a Abraham que salga de la tierra de su parentela, del lugar donde él se había criado, del lugar donde él tenía toda su familia, a un lugar que él le iba a mostrar. Segundo, Dios en ese momento no le dijo el nombre, no le dijo hacia dónde lo iba a llevar a Abraham. Y yo me alegro y mi espíritu se eleva cuando veo la maravilla y la gloria de Dios mostrada en sus hijos. Si Dios no le dijo en ese momento hacia dónde lo iba a llevar a Abraham, era porque quería sacar algo de él. ¿Qué era lo que quería sacar Dios? Quería poner en ejercicio su fe. De la fe que Abraham desarrollara en Dios iba a depender todo lo demás. Porque Dios todo lo que establece para sus hijos lo hace con una condición. Si vemos la Biblia está llena de condiciones. Dios te dice: hijo mío, Elí, mira, yo pongo en tu vista dos caminos. Pongo el camino del bien, pongo el camino del mal. Elige tú. Si tú eliges el camino del mal, te van a pasar estas y estas cosas. Si eliges el camino del bien, ¿qué te va a pasar? Vas a tener prosperidad, vas a llegar a la meta que yo quiero que tú llegues, que es la salvación, salvar tu alma. ¿Qué quiere decir esto? El que tú elijas el camino del bien no significa que no vas a tener prueba en el camino. No significa que no vas a tener dificultades. No significa que no vas a tener tropiezos en el camino. Lo vas a tener. Pero tienes de antemano la seguridad de que Dios va a estar contigo, va a ir contigo, va a ir al lado tuyo, y al final te va a dar la victoria y te va a dar la vida eterna. Dios siempre ha tenido propósitos para con sus hijos, así como lo tuvo con Abraham al llamarlo a salir de la tierra de su parentela. También hoy en día lo tiene con cada uno de nosotros. Podemos comparar la historia de Abraham con la vida de cada uno de nosotros. Habemos personas aquí en Estados Unidos de diferentes nacionalidades. Si tú llegaste aquí a Estados Unidos de una manera u otra, sea de una manera legal o ilegal, dale gloria a Dios. Porque si Dios ha permitido que tú estés aquí, aunque sea como sea tu situación, es con un propósito especial. No se equivocó el salmista cuando dijo que fue Dios quien lo formó en el vientre de su madre. Nosotros hemos estado en la mente y en los propósitos de Dios desde antes de la fundación del mundo, con un propósito especial: que testifiquemos mediante nuestra vida
del amor de Cristo Jesús. No importa los problemas, no importa las dificultades que tengas en el camino, Dios, ten seguro, si tú confías en que Dios te ha elegido con un propósito especial, vas a ver la gloria de Dios mostrada en tu vida, en tu caminar. Cada paso que des, vas a ver la gloria y la aprobación de Dios. A ninguno de los que estamos aquí, Dios lo trajo para ocupar una banca de la iglesia. De ninguna manera. Si Dios te trajo a este mundo, confía de que te trajo con un propósito especial. Dios no permite que ninguna persona, absolutamente nadie, venga a este mundo sin tener un propósito para con esa persona. En mi país, recuerdo que desde niño siempre desde niño me gustó volar cometas. Aquí se le llama cometa, pero mi país tiene algo peculiar, y es que se le da un nombre a cada cosa, siempre se le da un nombre distintivo, que todo el mundo, desde que tú lo mencionas, te das cuenta de qué se está refiriendo. Aquí se le llama cometa, en mi país se le llama chichigua. Siempre chichigua, un nombre muy peculiar. Y es que esa es nuestra cultura, siempre le ponemos un nombre diferente, un nombre raro a cada cosa. A los cometas siempre se le ha dicho chichigua. A llevarlo a la altura que tú quieres, o volarlo a la altura que tú quieres, se le llama encampanar. Cuando tú dices, yo quiero llevar esa chichigua o ese cometa a aquella altura, allá se le dice encampanar. Recuerdo muy bien que cuando estaba pequeño siempre me gustó encampanar chichigua. Pero sucede algo muy peculiar, y es que para yo poder llevar esa chichigua o ese cometa a la altura que yo quería, debían haber vientos, debía soplar el aire. Si el aire no estaba soplando con fuerza, era difícil yo poder llevar o encampanar esa chichigua a donde yo quería. Pasado el tiempo y teniendo una relación con Dios, Dios puso en mi mente una comparación, un paralelismo entre esta situación: el encampanar una chichigua a la altura y los vientos que soplaban. A los vientos, hoy por hoy, yo le llamo pruebas y dificultades. ¿Qué sucede cuando soplan los vientos? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades. No te desesperes, porque Dios está tratando de llevarte a la altura y a la estatura de su propósito con tu vida. Si no hay vientos, es decir, si no hay problemas, si no hay dificultades, no hay propósito de Dios. No se puede alcanzar el propósito de Dios para con cada una de nuestras vidas. Y me puse a meditar y meditando, recuerdo que muchas veces me daba lucha, y cuando venían los vientos, esa chichigua se iba a la altura, y eso era una felicidad para mí, ver esa chichigua en la altura que yo quería. Así mismo es Dios con cada uno de nosotros. Cuando Él ve que por encima de los problemas, por encima de las dificultades, nosotros nos mantenemos aferrados a Él, firmes en Él, Él se pone feliz, porque dice: los vientos, los problemas y las dificultades, lo que están haciendo con este hijo mío es llevarlo a la estatura, a la altura del propósito que yo quiero para con su vida. Debemos darle gloria y honra a Dios por su bondad, por su misericordia. Hubo una persona, aparte de Abraham, sabemos ya la historia de Abraham por todo lo que tuvo que pasar Abraham, pero conocemos bien también la historia de José. Sabemos bien la historia de José y por lo que él tuvo que pasar. ¿Qué hizo de malo José para merecer todos los problemas y todas las dificultades por las cuales pasó? No hizo nada. No hizo nada de malo. Pero Dios tenía un propósito para con la vida de él. Y si no sucede todo lo que sucedió,
si no vienen todos los problemas, si no soplan los vientos fuertes para con la vida de José, es posible, aunque para Dios no hay nada imposible, es posible que no se hubiese podido lograr el propósito que Dios tenía para con la vida de José. Era un propósito de salvación, era un propósito de reservar ese pueblo que en un momento iba a estar al borde de la muerte. Porque ¿qué sucedió con Canaán? Si José no llega a Egipto, ¿qué hubiese sucedido con Canaán? Con la simiente. Hubieran muerto. Pero Dios hizo así y volteó la situación. Cuando los hermanos creían que se habían deshecho de él, lo que estaban era acercando a José al propósito que Dios tenía para con la vida de él. Así que siéntete alegre, siéntete feliz si tienes problemas, si tienes dificultades. Porque es que Dios quiere sacar lo mejor de ti. Él quiere llevarte a la estatura de su propósito para con tu vida. La sierva de Dios dice en uno de sus libros que quitarle las pruebas, Elena de White dice que quitarle las pruebas a los hijos de Dios es sinónimo de impedirle entrar al reino de los cielos. Si usted no tiene pruebas, si usted no tiene dificultades, comience a preocuparse. Porque se ha visto todo hombre que ha tratado de servir a Dios y de escuchar la voz de Dios y de seguir su mandato y de adecuarse al propósito que Dios tiene para con su vida, tarde o temprano tiene problemas, tiene dificultades. Pero gloria a Dios, porque esos problemas y esas dificultades Dios lo vierte para beneficio, para bien de cada uno de sus hijos. Quisiera leer una parte de lo que es la vida de José. Vamos a leer, vamos a Génesis 37, versículo 13 al 24. Génesis 37, versículo 13 en adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios, porque Dios es grande, nuestro Dios es grande. Génesis 37, versículo 13 en adelante. Y dice así: conspiración para matar a José. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Miren qué obediente era José. Su padre lo está llamando, le dice: tus hermanos están trabajando. Y él lo único que trató de hacer, ¿qué fue lo que trató de hacer José? Hacerle un bien a sus hermanos. Pero miren lo que sucede. Miren lo que sucede. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Siempre que Dios te envíe a un lugar, no creas que va a ser fácil. ¿Sabe por qué no va a ser fácil? Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades y huestes malignas de las tinieblas.
a nuestra vida, a nuestra lucha, no ser contra sangre ni carne, sino contra espíritu y contra potestades de las tinieblas. Nosotros necesitamos algo fuerte que pueda combatir esas tinieblas, que pueda combatir esas potestades. ¿Qué es lo que necesitamos? El Espíritu de Dios. Es el único que nos puede dar la victoria. Miren lo que iba a hacer José. José iba a hacerle un bien a sus hermanos, pero miren lo que ellos hicieron. Estaban conspirando desde antes de que él llegara para matarle, pero no pudieron hacer esto porque Dios tenía un propósito para con la vida de él. Seguimos y dice, quedamos en el 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijo el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Seguimos hasta el 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Gloria a Dios. Desde ahí podemos notar que Dios tenía un propósito para José. La cisterna pudo haber estado llena de agua y José pudo haber muerto en esa cisterna ahogado. Pero Dios permitió que la cisterna estuviera vacía. Permitió que sus hermanos le vendieran a la caravana y que fuera llevado a Egipto para salvar a esos mismos malagradecidos que estaban intentando matarlo. Así fue Jesucristo. Jesucristo vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Vino a salvarnos de un pecado que nosotros habíamos cometido y que necesitábamos pagar. Y no tan solo nos salva, nosotros lo rechazamos, lo golpeamos, lo crucificamos. Y Él no tan solo nos salva, sino que dice: por amor a mis hijos, yo voy a determinar, o he determinado un propósito para con cada uno de ellos. No me voy a fijar en lo malo que han hecho. No me voy a fijar en que quisieron y que me mataron y me llevaron a la cruz, sino que le voy a dar esperanza para que si se arrepienten puedan alcanzar la vida eterna y puedan alcanzar el propósito que yo tengo para con sus vidas. Quisiera terminar en este momento con mi testimonio. Cuando apenas tenía una temprana edad, el enemigo puso una enfermedad en mí. La enfermedad fue tan grande que desde el punto de vista humano ya no había solución, ya no había esperanza para con mi vida. Desde el punto de vista de la ciencia, ya no había esperanza para con mi vida. Duré aproximadamente 8 meses interno. Los doctores introducían el suero mediante las venas que encontraban en mi debilucho cuerpo, porque mi sistema no retenía ningún tipo de alimento. Todos los alimentos que trataba de ingerir, así mismo como entraban, salían. Cuando los doctores vieron que ya mi cuerpo no resistía inyecciones, ya no resistía suero, lo que hicieron fue que quitaron el pelo de mi cabeza y comenzaron a buscar las venas que pudieran encontrar
para tratar de esta manera, la última opción que tenían, ingresar el suero a mi organismo. Cuando vieron que ya no había solución, lo que hicieron fue que me entregaron a mis padres y dijeron: ya no hay esperanza para él. Llévenselo a la casa y esperen lo peor allí. Mis padres se resignaron y me tomaron y dijeron: ya no vamos a visitar más médicos con él, porque ya hemos durado mucho tiempo con él y ya acaban de desahuciarlo. Vamos a llevárnoslo a la casa. Me llevaron a la casa, me acostaron en el lecho, y allí frente al lecho donde estaba, se arrodillaron e hicieron esta oración: Señor que estás en los cielos, si tú permites que él viva, va a ser para alabarte y glorificarte única y exclusivamente a ti. Pero si tú permites que él muera, tú sabes lo que es mejor, porque tú conoces el final desde el principio. No pasó mucho tiempo cuando ellos se levantaron de la oración, que comenzaron a ver el cambio en mi rostro. De un rostro pálido, de un rostro débilucho, de un organismo que ya yo no quería ingerir ningún tipo de alimento, porque todo alimento que ingería, así mismo como entraba, salía. Desde ese momento hubo un cambio en mi rostro. Un rostro de un jovencito que nunca había tenido ningún tipo de enfermedad. Un rostro lozano, un rostro rosadito, de un organismo que ya no quería ingerir ningún tipo de alimento. Comencé desde ese momento a comer, y hasta el día de hoy he estado comiendo por la gracia de Dios. ¿Qué te quiero decir? Si tú estás aquí hoy en día, es con un propósito especial. Dios por ningún motivo te trajo a este mundo para que tú ocuparas, o para que yo ocupara, un banco de la iglesia. Te trajo con un propósito especial, y ese propósito es que tú testifiques lo que Él ha hecho en tu vida a otros, y que ese testimonio que Él ha dado a tu vida sirva para salvar a otros. Este pueblo de Dios es de multiplicación. Si usted es una persona que no se multiplica, revísese, porque primero o no está contando el testimonio que Dios ha dado a su vida, o no se está manejando bajo el propósito que Dios tiene para con su vida. Yo tengo que pedirle a Dios que me ayude a descubrir ese talento, que me ayude a descubrir lo que Él ha hecho en mi vida, para poder testificar a otro y que otros puedan acudir a la salvación, a la vida eterna. Porque no podemos ser egoístas y quedarnos con lo que Él nos ha dado a nosotros para que lo compartamos. Dios, dale gloria a Dios. Si eres una persona que te identifica con mi testimonio, dale gloria a Dios, porque Dios te ha preservado la vida con un propósito especial. Y ese propósito es que tú le hables a otros de las maravillas que Él ha hecho en tu vida, de cómo te salvó, cómo te arrancó de las garras de Satanás, para que tú puedas ser un testimonio vivo. Si no te ha pasado nada en la vida, también dale gloria a Dios, porque el ángel de Jehová ha acampado alrededor tuyo y te ha mantenido intacto, para que tú testifiques que Dios es grande y que te ha preservado con un propósito especial. ¿Cuántos desde hoy en adelante deciden aceptar el propósito que Dios tiene para con su vida? Quiero que se pongan de pie, por favor. Los que crean que su vida es diferente desde que conocieron a Cristo Jesús, pónganse de pie. En el otro playlist, hoy te pertenezco a ti. Esta es una oración que Dios dio a mi corazón para poderla plasmar en una canción, porque yo considero
que hoy que le pertenezco a Cristo Jesús, que hoy que conozco el propósito que Dios tiene para con mi vida ha dado un giro de 360 grados. Mi vida es diferente. Playlist dice Tennessee, hoy te pertenezco a ti. Disculpen que lo haya puesto de pie así nos estrechamos un poco. Hoy estamos aquí y tenemos esperanza de un mañana mejor. Pongámonos de rodillas para orar. Amante Padre, gracias. Muchas gracias. Porque cada vez que un hijo tuyo se pone en tus manos, tú muestras tu gloria. Gloria a ti, Señor, porque tú conoces el propósito que has tenido para con cada uno de nosotros. Tu propósito nunca ha sido de mal. Tú más bien lo dices en tu palabra. Yo quiero el bien tuyo, mi hijo. Mi propósito es de bien. Mi deseo es de bien y de prosperidad y de vida eterna para contigo, mi hijo. Acepta hoy mi voz. Tú lo has dicho en tu palabra. Que cada uno de los que estamos aquí podamos abrir nuestros corazones y que tu palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones y que podamos acercarnos cada día más a tu bondad, cada día más
a tu propósito para con nuestras vidas. Que al final, cuando miremos atrás, podamos decir: hoy que te pertenezco a ti, Jesús, soy diferente. Hoy que te pertenezco a ti, vivo con esperanza. Esa esperanza bendita de verte cara a cara y vivir contigo por la eternidad. Y que tú puedas decirme: ¿cómo fue que hiciste para sacrificarte y venir a morir por cada uno de mis pecados? Gracias, Señor, porque tu misericordia y tus bondades son nuevas cada día. Que podamos ser un testimonio vivo y que cuando la gente nos vea, aún sin hablar, podamos reflejar de que tenemos ese tesoro que tú has puesto en nuestros corazones. Que podamos impactar a otros, porque tu luz, porque tu gracia, porque tu manto, tu Espíritu Santo nos ha llenado y el mundo no puede contenerlo. Que podamos transmitir la salvación que tú nos has dado a nosotros, que podamos compartirla. Que al salir hoy de aquí, podamos despedirnos, Señor, de aquí, pero nunca, nunca de tu presencia. Que tu bien, tu bondad y tu misericordia, como tú lo has prometido en tu palabra, sea con nosotros donde quiera que vayamos, y que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todos esos hermanos que están aquí. Que cuando el tiempo no sea más, cuando todo haya de concluir, este grupo que está aquí y muchos más podamos ir contigo al reino de los cielos. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.